Buenas cabres, bueno, como les dije hace unos días, les iba a hacer unos videos de transformación lineal. Tengo pensado hacer dos videos, uno donde voy a ver toda la materia de transformación, bueno, voy a abarcar en realidad varios ejercicios de transformación lineal antes de matriz asociada y después voy a hacer otro video solamente de matriz asociada, ¿ok? Entonces, comencemos. Entonces voy a ver conmigo varios ejercicios de guía, de tareas, o sea, de tareas, sí, bueno, de talleres, de pruebas anteriores. Voy a intentar sacar de todos lados, ¿ok? Entonces, en este caso voy a sacar algo del PDF, de la clase de transformación lineal. Y de hecho, esto es un ejercicio al final de la clase. ¿Y qué nos dicen? Por ejemplo, en este ejercicio de acá B nos dicen que da una transformación que parte en el espacio de polinomios, en este caso polinomios cuadráticos. Bueno, son polinomios cuadráticos, lineales o polinomios constantes. Y llega a un espacio de matrices. Entonces, dado esta transformación lineal de acá, nos están pidiendo justamente determinarla. Nos están pidiendo determinar esa transformación lineal a través de esta información que aparece acá. ¿Ok? Entonces nos dicen que, como ejemplo, si la transformación ustedes le ingresan este polinomio de grado 1, entonces lo que entrega es esta matriz. Entonces justamente entrega una matriz de 2 por 3, como nos dice aquí. Si agregamos este otro polinomio, entonces lo que nos va a entregar la transformación lineal va a ser esta otra matriz de acá de 2 por 3. Y lo mismo con esta otra polinomio cuadrático. Si le agregamos este a la transformación, nos entrega esa matriz. Entonces con esta información la idea es encontrar la transformación en general, ¿ok? O sea, esto es para cualquier tipo de polinomio que nosotros queramos ingresarle, ¿ok? Cualquier polinomio cuadrático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La idea, como digo, es utilizar esta información. Entonces, para poder utilizar esta información, lo que podríamos hacer es esta parte de aquí adentro, dejarla en términos de este aquí y de este aquí. Cosa que cuando apliquemos la transformación, entonces podamos aplicar justamente esta información de aquí, que nos están entregando del enunciado. Entonces, estos ejercicios son muy clásicos, porque siempre como que nos dan información para poder construir, en este caso, la transformación. Eso, como digo, muy, muy clásico. De hecho, creo que en el control entró, en el control 3 entró uno así. La transformación lineal le estaban pidiendo justamente cómo era la transformación lineal en base a una información. Creo que ahí salía, como ejemplo, la regla de asignación, pero era simplemente otro nombre para decir la misma cosa. ¿Ok? Entonces, hagamos este ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo dejar este vector de acá, este polinomio, cómo lo puedo dejar expresado en términos de este y este? Entonces, pongamos acá. Este ejercicio B. Bueno, aquí parte en el D porque el A del ejercicio eran un montón de ejercicios que eran más sencillos. Entonces dije no, ¿para qué colocarlo? Entonces, ¿cuál es la idea? Como les dije, la idea es que este polinomio acá podemos dejarlo expresado como este y este. Entonces, en otras palabras, dejarlo expresado como una combinación lineal. Entonces, debería existir, digamos, un alfa y en este caso, este vector de acá, 1 más x. Debería haber también un beta, que se lo pueda multiplicar este de acá. Y debería haber un gamma, tal que se lo pueda multiplicar con ese de acá. Entonces, aquí estoy expresando este polinomio genérico. Este polinomio genérico cuadrático lo estoy expresando como una combinación lineal de los vectores que me están entregando. Como este de acá, este de acá y este de acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque después es súper sencillo. Después simplemente si aplico la transformación, entonces la transformación me va a quedar así. 1 más x beta 1 más x al cuadrado más gamma x más x al cuadrado. Entonces, como la transformación es lineal, respeta la suma. Así que aquí yo podría dejar esto como la transformación de alfa 1 más x más la transformación beta 1 más x al cuadrado más por este de acá. Y después sería la transformación gamma x más x al cuadrado. Pero también respeta la multiplicación. Entonces esta multiplicación de acá también la respeta. Así que esta multiplicación me va a quedar afuera ahora. Recordemos que la multiplicación por escalar la podemos sacar, en este caso, de una transformación lineal y la podemos dejar afuera. ¿Okay? Entonces,
la primera parte es porque es una transformación lineal, entonces respeta suma. Y la segunda parte también es porque es transformación lineal y respeta la multiplicación por escalar. Lo mismo con esta multiplicación de acá. Este numerito lo puedo sacar sin ningún problema. Entonces me quedaría beta 1 más x al cuadrado más el gamma que también está multiplicando, entonces también lo puedo sacar. Entonces, recordemos que podemos sacar los numeritos. Los numeritos los podemos sacar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, me queda de esta forma. Entonces, por eso que es útil, fíjense que es súper útil dejar esto expresado como una combinación lineal, porque al fin y al cabo cuando aplico la transformación, me va a quedar de esta forma la transformación. Y ahí ya está sencillito, porque simplemente este de acá ya sabemos lo que es. Sabemos que es eso, este de acá sabemos que es esto, y la transformación de acá sabemos que es esto. Entonces, lo reemplazamos, aquí nos queda una matriz, una matriz, una matriz, multiplicando con este, con este, con este. Después sumo todo y quedo una única matriz. Entonces al fin y al cabo obtendría esto y obtendría el resultado, que sería una única matriz. ¿Okay? Entonces por eso es que es súper sencillo hacerlo de esta forma. Dejar esto expresado como una combinación lineal de la información que ya me están entregando. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que es ese alfa? ¿Qué es lo que es este beta? ¿Y qué es lo que es este gamma? Porque aquí yo coloqué cualquier alfa, beta y gamma, pero no sabemos cómo son. Yo dije ya, este de acá lo voy a dejar expresado como una combinación lineal de estos tres vectores. Suponiendo que existe un alfa, un beta y un gamma reales que me hacen esto. ¿Ok? Estoy suponiendo su existencia, pero no sé cómo son. Entonces la idea es que este de aquí me quede expresado en términos de estos coeficientes. Este de acá lo mismo, que me quede expresado en términos de estos coeficientes. Y esto de acá me quede expresado en términos de estos coeficientes. Por ejemplo, no sé, pues digamos que esto, este alfa me da, no sé, A más C. Este acá me da, no sé, A, C menos B. Y este acá me da dos veces A, no sé, más C. Digamos que no da eso. Entonces resulta que al ingresar esto, acá, este y acá, y luego hacer la suma, el resultado que nos debería entregar sería esto acá. ¿Ok? Entonces por eso que quiero dejar esto expresado en términos de A, B y C. Esa es como la idea. Entonces, la idea es que hay que encontrar la combinación lineal que estoy colocando acá. Encontrarla de forma explícita. Para después ese alfa, beta y gamma llegar y reemplazarlos nomás. ¿Ok? Entonces, primero encontremos ese alfa, beta y gamma. Encontremos la combinación lineal que necesitamos. Entonces, voy a seguir con la combinación lineal. Entonces, en este caso lo que voy a hacer va a ser justamente trabajar esto de aquí. Entonces nos quedaría... voy a copiar esto de acá. Bueno, voy a copiar todo de hecho. Entonces, aquí me va a quedar, voy a hacer la multiplicación, entonces me queda alfa más alfa x, después sería beta más beta x al cuadrado más gamma x al cuadrado. Entonces, en este caso, voy a juntar todo lo que tiene x al cuadrado. Entonces, fíjense que estos dos tienen el x al cuadrado. Entonces me quedaría acá beta más gamma. Luego voy a juntar todo lo que tiene x. Entonces sería este y este. Entonces sería aquí alfa más gamma. Y luego voy a juntar todo lo que no tiene x, que sería s y s. Entonces me quedaría acá más alfa más beta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque después está fácil identificar aquí los términos. Fíjense que este es el que tiene x al cuadrado, así que s va a ser igual a s. Entonces primera ecuación, tengo acá que c es igual a, lo voy a poner al revés. Beta más gamma es igual a c. Segunda ecuación que podemos identificar, este es igual a todo esto de acá. Entonces aquí segunda ecuación, voy a tener alfa más beta igual a b. Y la otra parte es que este no tiene x y este no tiene x, entonces esos van a ser iguales. Entonces aquí me quedaría alfa más beta igual a a. Aquí también me di cuenta que puse aquí alfa más beta, pero es alfa más gamma. Entonces, ahí sí. Entonces están todos bien escritos, beta gamma, alfa gamma y alfa beta. Y BCD, BCA. O sea, CBA. Bueno, entonces hay que resolver esta ecuación de acá. Como le dije, hay que encontrar el alfa, el beta y el gamma en términos de estos numeritos que aparecen acá, en términos de estos coeficientes. Entonces hay que resolver este sistema. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como ejemplo, esto lo podríamos pasar a matriz y podríamos escalonarlo o podríamos hacerlo con sistema de ecuación.
como ya conocemos. Entonces en este caso es sencillito este sistema, así que lo voy a resolver simplemente con los métodos que ya conocemos de sistemas de ecuaciones, que hemos visto anteriormente en Matemática 1. Entonces, por ejemplo, voy a despejar este de aquí. Voy a despejar como ejemplo el alfa. Entonces, por ejemplo, el alfa lo despejo y me quedaría A menos beta. Ahora, este alfa, vuelvo a recordar, el alfa quiero dejarlo en términos de cosas de A, B y C. Entonces aquí tengo que sacar este beta, así que lo que voy a hacer será voy a reemplazarlo en la segunda ecuación. Entonces lo voy a reemplazar acá. Y me quedaría A menos beta más gamma igual a B. Entonces reemplacé todo esto, lo reemplacé acá. Y en este caso voy a despejar el beta. Entonces en este caso el beta me va a quedar como, voy a pasar este para acá y este lo voy a pasar por acá. Entonces me va a quedar A más B más gamma. ¿Ok? Entonces despejé. Y ahora este lo voy a reemplazar acá. Entonces reemplazo acá. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Entonces me va a quedar A más B más gamma, pero ya hay un gamma, así que me va a quedar 2 veces gammas igual a C. Y aquí ya encontré el gamma. En este caso el gamma, ¿cuánto vale? Voy a hacer aquí un poquito de zoom. En este caso podemos despejar fácilmente el gamma. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar gamma igual a C menos A menos B. Esto acá lo paso restando. Y luego voy a dividir este 2. Entonces me quedaría acá dividido en 2. Ese sería el gamma. Ahora, este gamma acá lo voy a reemplazar en esta parte acá, para así encontrar al beta. Entonces esta información de aquí la vamos a guardar. Y ahora la vamos a reemplazar, como digo, acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Aquí me quedaría beta igual a más B más C medios menos A medios menos B medios. Voy a arreglar un poquito esto y me va a quedar A medios más B medios más C medios. En este caso hice esta resta y luego hice esta resta. Por eso obtuve esta parte de acá. Y esta sería otra información que obtuve. Entonces voy a poner aquí también color azulito. Ya tengo el beta, tengo el gamma y ahora lo voy a reemplazar acá para obtener el alfa. Entonces el alfa, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como alfa igual a menos todos estos términos que me aparecen acá. Entonces me quedaría menos A medios menos B medios menos C medios. Y esto es lo mismo que alfa igual a menos A medios, más medio. Hago esta recta acá y me da A medios, menos B medios y C medios. Entonces aquí encontré el alfa. Entonces tengo ahí la 3 información. Tengo los 3 coeficientes para mi combinación lineal. Entonces ahí lo encontré de forma explícita. Esto nos está diciendo entonces que en general, como ejemplo, A más BX más CX al cuadrado, nosotros habíamos dicho que lo podemos dejar expresado de esta forma. Entonces lo dejamos expresado de esa forma. Pero ya encontramos el alfa. El alfa en este caso sería A medios. De hecho lo voy a poner afuera el medios. Va a ser A menos B menos C. 1 más X. El B está acá. Voy a dejar afuera el 1 medio. Me va a quedar A más B más C. 1 más X al cuadrado. Y el gamma. El gamma está acá. El medio también lo voy a dejar afuera. Entonces me quedaría C menos A menos B. Y después me quedaría el término que acompaña al gamma. Entonces sería acá X más X al cuadrado. Entonces dejamos expresado esto como una combinación lineal, de esta forma. Como una combinación lineal de estos polinomios que me aparecen acá. Ahora vuelvo a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ahora simplemente cuando aplique la transformación sobre esta ecuación, entonces nosotros habíamos dicho que me quedaría la transformación ahora de toda esta cosa acá. Entonces va a ser acá un medio, A menos B menos C, 1 más X, un medio A más B más C, 1 más X al cuadrado, y un medio de C menos A menos B, X más X al cuadrado. Entonces ahora simplemente aplico
en este caso la definición de transformación lineal, entonces respeta la suma, así que aquí me quedaría 1 medio a menos b menos c, 1 más x, después 1 medio de a más b más c, 1 más x al cuadrado, y, bueno, aquí me falta un paréntesis, y 1 medio de, bueno, el 1 medio lo dejará dentro todavía, y la transformación de 1 medio de c menos a menos b, aquí me va a faltar espacio, x más x al cuadrado. Y también respeta multiplicación por escalar. Entonces podemos sacar todo este término, lo podemos dejar afuera. Entonces me quedaría 1 medio de a menos b menos c, 1 más x, después dejo todo este término afuera, entonces me quedaría 1 medio de, bueno, 1 medio de a más b más c, y la transformación 1 más x al cuadrado, más todo el término que lo dejo afuera. Entonces me quedaría acá 1 medio de c menos a menos b, x más x al cuadrado. Ahora la pregunta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejé esto afuera? ¿Por qué dejé estos términos, los dejé afuera? Bueno, porque de esta forma obtengo esto, esto y esto. Y ya sabemos lo que valen estas cosas. De hecho, en el enunciado nos decían qué valen estas cosas. Entonces, por ejemplo, el primero vale esa matriz que aparece ahí. Entonces sería este de acá, este de aquí, vale la siguiente matriz. Entonces aquí voy a poner 1 medio de a menos b menos c por la matriz, creo que era 2, 3, 4, 6, 7, 8. Más 1 medio de a más b más c. Y esta transformación de acá, ¿que cuánto vale? Vale esto que me aparece acá. Entonces sería la matriz 2, 3, 4, 0, 0, 0. Luego sería 1 medio de c a b. Y esta transformación de acá. ¿Cuánto vale la transformación? Vale esto de acá. Entonces sería 0, 0, 0, 6, 7, 8. Y ya está casi listo el ejercicio. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el término acá, acá y acá, acá, acá y acá. Obtengo una matriz. Luego multiplico este acá, 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 acá y acá. Y obtengo una matriz. Luego multiplico esta aquí, 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 aquí. Obtengo una matriz. Y luego lo que tengo que hacer es sumar esas tres matrices que me quedaron. Y al sumar esas tres matrices obtengo una única matriz. ¿Ok? Una única matriz que va a depender de A, de B y C. Van a estar repartidos en los 6 coeficientes de la matriz. ¿Ok? Y ahí obtendría la matriz final. Entonces, esto, conmigo, ahora voy a hacer esa multiplicación y ahí después voy a cortar, porque si no es simplemente multiplicar y sumar. Y ahí le voy a mostrar la matriz final. Y ahí obtuve la última matriz. Creo que lo hice bien. Quizás me equivoqué en sumando, multiplicando, pero la idea era la siguiente. Ahora simplemente era sumar estas tres matrices y obtener esta de acá. Entonces sumé estos y obtuve este, luego sumé ese y obtuve este y así. Y obtuve la matriz final. Entonces esta matriz es justamente el resultado de, en este caso, aplicar sobre esta cuadrática, aplicar la transformación. Entonces, por ejemplo, tengo una cuadrática, aplico la transformación y que lo que hace la transformación, transforma esta cuadrática en esta matriz que me aparece acá. Me la transforma en una matriz de 2×3. Entonces esta es la matriz genérica, esta es la transformación en general. Esta es la regla de asignación, por así decirlo, que tiene esta función. Que convierte, esta función lo que hace es convertir este polinomio en esta matriz que me aparece acá. Entonces ahora, por ejemplo, da igual qué numerito yo le ingrese. Acá, por ejemplo, yo podría poner aquí un 0, un 0, un 1. Y debería poder aquí obtener, por ejemplo, aquí reemplazo el 0, el 0, el 0, 1, 1, 1. Y podría reemplazar sin ningún problema. Bueno, en realidad serían todos con 0 porque me estoy dando cuenta que no aparece ningún C en la suma. Suponiendo que hice bien la suma acá, en la imagen de la función no me aparece ningún C. No me aparece ese coeficiente. Entonces no juega ningún rol en principio. Eso, pero como digo, aquí puedo ingresar cualquier numerito y después lo puedo ingresando en estos términos de acá. ¿Ok? Entonces sería la regla de asignación de esta matriz. O sea, de esta transformación lineal. Ahora, la parte C es súper sencillita porque nos dan dos transformaciones lineales que están definidas de esta forma. En este caso, este parte en R2, toma vectores con dos componentes y lo transforma en una matriz cuadrada de 2×2.
Lo que hace esta otra transformación es tomar un vector también de R2 que tiene dos componentes y me devuelve otro vector con dos componentes. Fíjense, eso sí que aquí también es muy común que en vez de escribir, fíjense aquí la transformación lineal está tomando vectores. Entonces, por ejemplo, toma un xy y lo está transformando bueno, lo transforma en otro vector de dos componentes. Entonces, por ejemplo, va a tener aquí una primera parte y va a tener una segunda parte, la imagen de esta función, de la transformación. Fíjense que aquí, en vez de escribirlo de esta forma, lo están escribiendo de esta forma acá. Entonces, por ejemplo, aquí si hubiese ocupado las letras C y D, entonces aquí sería C y D. Entonces, en vez de escribirlo de esta forma con comas, lo escriben aquí como una matriz columna. Es muy común que hagan esto, pero fíjense que es lo mismo al fin y al cabo, que solo está escrito de otra manera. Y en este caso, bueno, aquí esto sería CD, esto acá sería CD. ¿Y cómo transforma esta cosa? Bueno, la primera componente me entrega esto y la segunda componente me entrega esto. ¿Ok? Entonces, si esto lo hubiese escrito de esta forma, si esto lo hubiese escrito de esta forma, entonces es como escribirlo así. Como así. Entonces, ok, nos dan esta transformación. Y en este caso, que nos están pidiendo calcular en este caso la composición. La composición evaluada en el 2,1. En este caso, fíjense que esta composición parte con el t. Así que en este caso, este 2,1 serían numeritos de dtc y dtd. ¿Ok? Y después nos están pidiendo la composición en general. ¿Ok? Para cualquier x e y. Entonces es como si hubiese aquí yo ingresado un xy, entonces aquí sería un xy. ¿Ok? Entonces, primero calculemos esta y después en particular reemplazamos ese x y ese y lo reemplazamos con el 2 y el 1. ¿Ok? Y después nos están preguntando acerca si podemos hacer la composición al revés. Pero ahí después nos encargamos de eso. Entonces primero hagamos la composición. Entonces, como digo, nos están pidiendo SOT de x, y. Entonces, eso nos están pidiendo. Aquí simplemente lo escribí de esta forma, pero es lo mismo. Bueno, de hecho escribámoslo mejor así, ya que estamos utilizando esta notación. Entonces, x, y. Entonces, esto por definición de composición, ¿qué es lo que es? Esto es lo mismo que S compuesto con T de x, y. Esto significa por definición de composición. Entonces ahora simplemente voy a reemplazar. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar por esto acá. Entonces, ¿qué nos dice? El enunciado nos dice que T tiene esta forma. Entonces, en este caso, solo están ocupando otras letras, pero la idea es la misma. Entonces, aquí sería xy, xy, y. Entonces, me quedaría 2x más y menos y. Esa sería la transformación. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es aplicar la matriz, o sea, la transformación S, aplicarla de esta forma. Entonces fíjense que aquí sale un A y un B. Entonces en este caso es como si todo esto fuese mi A y como si todo esto acá fuese mi B. Entonces, si todo esto aquí es como mi A y todo esto aquí es como mi B, la transformación, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como la matriz, acá dice A más B. Entonces sería 2x más y. Y el más b en este caso sería el menos i. Luego vendría el b, que es menos i. Luego vendría un 0, así que el 0 no le hacemos nada. Y luego vendría a menos b. Entonces en este caso sería a menos b, sería menos menos i. Entonces, en este caso, fíjense que se me va s con s. Así que me quedaría acá 2x. Luego me quedaría menos i, 0. Y fíjense aquí estos dos signos hacen que esto acá se vuelva simplemente más i. Así que estos dos se van a sumar. Así me va a quedar 2x más 2i. Así que esta es justamente la composición SOT de xy. ¿Ok? Sería esta cosa de acá. Entonces ahí encontramos la composición. Este ejercicio era súper sencillito porque era simplemente hacer la composición. Y ahora nos están pidiendo esto en el 2,1. Así que simplemente tenemos que reemplazar esto por numerito ahora. Entonces aquí sería 2,1. Así que aquí sería un 2, 1, 2, 1. Entonces, SOT de 2,1 sería 2 por 2 menos 1, 0, 2 por 2 más 2 por 1. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos da 4 menos 1, 0. Este aquí nos da 4, este acá nos da 2. 4 más 2 sería 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que
esta composición, al ingresar este vector de dos componentes, recordemos que es un vector 2,1, solo que está escrito en forma de matriz columna, lo que hace es transformar este vector 2,1, lo transforma en una matriz de esta característica. ¿Ok? Eso. Y nos están preguntando luego si podemos hacer la composición al revés. Y la respuesta es que no. No podemos hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque fíjense que hacer esta composición al revés significa hacer eso al fin y al cabo, por definición de composición. Entonces significa que en este caso el dominio de nuestra función, recordemos que el dominio de nuestro t es R2, pero fíjense que este es el resultado de esta transformación, y el resultado de la transformación, ¿dónde cae? Cae en el espacio de matrices. Aquí se encuentran todos los resultados de esta transformación. Entonces los resultados son matrices. Entonces fíjense, aquí queremos ingresarle una matriz, ya que este nos entrega justamente una matriz. Entonces esto aquí va a ser justamente una matriz de 2×2, una matriz de 2×2. Eso no tiene sentido porque, vuelvo a decir, el dominio de esta transformación es R2. Es decir, las cosas que nosotros le podemos ingresar acá son vectores de la forma, por ejemplo, C, D. Son cosas de ese estilo las cosas que podemos ingresarle a esta transformación. No le podemos ingresar matrices solamente por un tema de definición. Si aquí, por ejemplo, si el dominio hubiese sido otro, digamos que el dominio acá era justamente el espacio de matrices, entonces ahí no habría ningún problema, porque ahí nos estaría diciendo que justamente esta transformación se le pueden ingresar matrices, ¿ok? Pero no podemos ingresarle matriz, así que esta cosa no se puede hacer. Así que esto no se puede calcular, ¿ok? Entonces solamente podemos hacer la composición al revés, de esta forma acá. Y eso. Ahora hagamos este otro ejercicio acá que lo saqué de la guía 3. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, bueno, ahora tengo una transformación que parte en R3. Entonces, en este caso, tomo por ejemplo un X y un Y y un Z. Tomo un vector de 3 componentes. Ahora, si lo escribo también como la notación del ejercicio anterior, sería en este caso, por ejemplo, X, Y y Z. También lo podría escribir de esa forma, ¿ok? Pero en este caso están utilizando esta notación para este ejercicio, ¿ok? De hecho, por eso quise ver este ejercicio con esta distinta notación para que nos demos cuenta que se están refiriendo a la misma cosa, ¿ok? Para que sepan eso. Entonces, lo puedo escribir de esta forma o lo podemos escribir de esta forma. Pero generalmente se suele escribir de esta otra acá. Esta es más común que esta otra acá, ¿ok? Entonces nos dicen que al tomar un vector con 3 variables, ¿qué es lo que hace? Me entrega en este caso una matriz de 2×2. Y aquí justamente sale la regla de asignación que tiene esta transformación lineal. Entonces me transforma estas 3 variables, me la transforma en esta matriz que aparece acá. ¿Okay? Entonces nos están preguntando justamente si esto es una transformación lineal. Nos están pidiendo demostrarlo. Porque de hecho aquí lo afirma, pero aquí hay que demostrar que realmente es una transformación lineal. Entonces, recordemos que ¿qué hay que hacer? Hay que ver que la matriz, la transformación, lo que hace es respetar sumas. Entonces en este caso deberíamos poder respetar las sumas, donde el B1 y el B2 son vectores de mi dominio, suponiendo por ejemplo que en este caso la transformación va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Y lo otro que hace es que respeta la multiplicación. Entonces, en este caso T alfa me quedaría afuera y me quedaría así. Donde el alfa es un numerito real y el B es un elemento del espacio vectorial. ¿Ok? Entonces tiene que cumplirse estas dos cosas. Y eso. Entonces hagamos justamente, veamos que esta transformación de acá cumple estas dos cositas que aparecen aquí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar dos vectores de mi dominio. En este caso el dominio es R3. Entonces es como si este fuese mi B mayúscula y como si este fuese mi W. Entonces tengo que tomarme dos elementos de mi dominio de R3. Entonces en este caso, digamos que vamos acá, sean B1 y B2, dos vectores de R3. Como son vectores de R3, el B1 lo voy a escribir como 3 componentes, porque es de R3. Entonces lo voy a escribir así, y el vector... Aquí yo puedo elegir la letra que yo quiera. La idea es que... O sea, estos simplemente son símbolos para una idea. Entonces la idea es que estas cosas, después yo las puedo ingresar a la transformación y podamos demostrar esto. ¿Ok? Entonces,
para este vector estoy utilizando esta notación y para este otro vector estoy utilizando esta información. O sea, esta simbología. Entonces ahora simplemente hagamos esto acá. Entonces, tengo la transformación de x1 y 1, z1, x2 y 2, z2. Entonces, sabemos que podemos sumar sin ningún problema estos vectores. Entonces, sería primera componente con primera componente. Entonces, no quería x1 más x2. Luego segunda componente con segunda componente. Y luego tercera componente con tercera componente. Entonces, ¿qué nos dice esta cosa? Nos dice que esto transforma de esta forma aquí. Entonces, es como si todo esto aquí fuese mi x, es como si todo esto acá fuese mi y, y es como si todo esto acá fuese mi z. Entonces, de acuerdo a esto, hay que aplicar simplemente esta definición. ¿Y que nos dice esa definición? Nos dice lo siguiente. Nos dice que va a aparecer una matriz de 2 por 2. La primera parte va a ser 2x menos y. Entonces sería 2x, 2x1, x2, menos i. Entonces en este caso el i sería toda esta cosa acá. Entonces sería menos i1 menos i2. De hecho lo escribí así primero. Y luego sería z, pero z vale todo eso. Entonces sería acá z1, z2. Luego sería un 0. Y luego es un 3z. Sería 3z, pero z vale, como dije recién, toda esta cosa acá. Entonces sería z1, z2. Entonces, ahora simplemente voy a despejar. Aquí entonces aquí me va a quedar. De hecho, voy a reordenar estos términos como 2x1 menos i1 más 2x2 menos i2. Reescribí esto acá de esta forma. ¿Por qué? Porque después quiero separarlo. La idea, como digo, es separar esto en dos transformaciones. Entonces lo separé. Esto aquí, bueno, ya está separado. Entonces z1 más z2. Aquí este 0 lo voy a escribir dos veces. Para después separarlo. Y este acá también lo vamos a separar. Entonces me quedaría 3z más 3z. Entonces z1, z2. Aquí simplemente lo quise multiplicar este 3 en esta suma. Entonces, ahora sabemos que podemos separar las matrices. Entonces, en este caso voy a separar la matriz donde tenga este y este nomás. Lo voy a escribir en una matriz. Más otra matriz que va a tener S y S. Entonces, la primera matriz va a tener 2x1 menos i1, z1, 0, 3z1, más lo mismo pero con los índices 2. Entonces sería z2, 0, 3, z2. Pero esto no es otra cosa que la transformación de x1 y 1, z1. Y la segunda matriz no es otra cosa que la transformación, pero aplicado en x2 y 2, z2. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que justamente la transformación respeta la suma. Es decir, tenemos una sola transformación y había una suma dentro y ahora lo podemos separar en dos sumas. Tenemos una suma de dos transformaciones. ¿Okay? Entonces logramos separar esto en dos partes. ¿Okay? Entonces demostramos la primera parte. Ahora la segunda parte. Entonces sería la primera parte. Es decir, demostramos este de acá. ¿Okay? Ahora hay que demostrar esto que aparece acá. Entonces en este caso tomemos un numerito alfa real y un b. Un b que sigamos ocupando la misma notación. x1 y 1, z1. ¿Ok? Entonces, b1 va a tener esa forma. Entonces, ahora intentemos separar esto. Intentemos separar esta multiplicación por escalar. Entonces, aquí simplemente sería alfa por x1 y 1, z1. Entonces, esto es lo mismo que alfa x1, alfa x1, o sea, i1, alfa z1. Entonces, vuelvo a decir, lo que queremos hacer es que esta cosa podamos sacarla. Pero hay que demostrar que podemos sacarla. Entonces, lo que hice ahora fue multiplicar hacia adentro para ahora aplicar la definición de la transformación. Entonces, es como si todo esto fuese mi x, como si todo esto fuese mi y, como si todo esto fuese mi z. Entonces, ahora aplico la definición. Y entonces, la definición era una matriz. La matriz era 2x menos y. Entonces, en este caso sería 2x menos y.
Este sería 2x menos y. Después era z. Entonces el z simplemente sería eso. 0 y después sería 3z. Y 3z en este caso sería 3 alfa z1. Entonces aquí simplemente apliqué la definición. Apliqué la definición a este vector que me aparece acá. Este vector de acá. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es arreglar un poquito los términos. Entonces fíjense que ambos comparten el alfa. Entonces lo voy a factorizar. Entonces me va a quedar 2x1 menos y1. Después sería alfa por z1. Este, como es un 0, lo voy a dejar como alfa por 0. ¿Ok? Porque es lo mismo. Alfa por 0 es lo mismo que 0. Y aquí también voy a factorizar el alfa. Entonces me quedaría acá 3z1. Entonces, ahora sabemos que podemos factorizar de una matriz. Si que todos comparten un numerito, lo podemos factorizar de la matriz. Entonces lo voy a factorizar y me queda fuera de la matriz y me quedaría 2x1 menos y1, z1, 0, 3z1. Pero esto no es otra cosa que la transformación. No es otra cosa que la transformación aplicada en x1, y1, z1. Entonces, justamente logramos sacar ese alfa que estaba multiplicando al b1, logramos sacarlo y dejarlo afuera. Entonces logramos demostrar, en otras palabras, que se respeta la multiplicación por escalar. Entonces, esto de acá va a ser igual a esto de acá, así que se respeta la multiplicación por escalar. Luego, como se cumplen ambas cosas, como se cumple 2 y 1, entonces podemos asegurar que ST es una transformación lineal. Y estaría listo el primero. ¿Ok? Ahora hagamos el segundo. Nos preguntan obtener todos los X que me hagan esto, que me entreguen este valor. ¿Ok? Entonces, obviamente, no todos los vectores de R3 me entregan este valor. Por ejemplo, si yo ingreso acá, no sé, el 0, 0, 0. Entonces aquí sería el 0, 0, 0. Y aquí me quedaría un 0, 0, 0, 0. Si yo arreglo esto, me va a quedar puro 0 acá. Entonces claramente no me entrega esto. Así que el 0 no me cumple esto. Pero puede que hayan otros vectores que sí me cumplan esto. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, si yo ingreso acá por ejemplo, si ingreso el 1, 0, 1, entonces aquí me va a quedar 1, 0, 1. Si yo ingreso eso, aquí me va a quedar 1, 0, 1, 1. Y eso justamente va a ser... Ah, no. De hecho, este i lo va a cambiar por un 1. Entonces va a ser el vector 1, 1, 1. Entonces aquí sería un 1. Eso tampoco. Con un menos, ahí sí. Ahí sí. Es el vector, volver a escribirlo, el vector 1 menos 1, 1. Este vector, si yo lo ingreso acá, 1 menos 1, 1. Si yo lo ingreso acá, esto me va a quedar 2, 1, más 1, 1, 3 por 1. Y eso justamente me va a entregar 3, 1, 0, 3. Por ejemplo, ese vector sí me cumple esto. ¿Ok? Pero aquí fue un ejemplo nomás. Al ojo, fue un ejemplo al ojo. De que encontré un X y Z que me cumple esto. Pero la idea es encontrarlos todos. Todos los X y Z que me hagan esto. ¿Ok? En otras palabras, le están pidiendo la preimagen. Le están pidiendo la preimagen. Preimagen de, en este caso, 3103. Eso le están pidiendo. Que también es un ejercicio súper común, pedir la preimagen de esta cosa acá. La preimagen, recuerde que lo vimos en Matemática 1 y se refiere, la preimagen, bueno, si yo tengo una función y va de A hasta B, entonces tengo un conjunto A, tengo un conjunto B y tengo una función. Entonces la preimagen son todos los elementos del dominio que hacen una determinada cosa. Entonces en este caso son todos los X y Z, en este conjunto están coleccionados todos los X y Z que lo que hacen es llevarlo a un elemento bien específico. En este caso lo llevan al 3103, ¿ok? Entonces le están pidiendo todo esto de acá. Todos esos vectores se lo están pidiendo, ¿ok? Eso es lo que vamos a encontrar, la preimagen de esta matriz que me aparece aquí, ¿ok? También se suele escribir de esta forma, se suele escribir como, en este caso sería t a la menos 1 de 3103. A veces lo escriben así, como la preimagen de ese vector. Entonces, encontremos eso. Así que ya tenemos la transformación lineal. Así que es cosa de reemplazar, es cosa de igualar. Digamos, bueno, supongamos que podemos igualar esto. Veamos qué X y Z me permiten que esto sea igual a esto otro acá. Como digo, no siempre son iguales, pero cuando son iguales, veamos qué ocurre. ¿Qué ocurre con ese X, con ese Y y con ese Z? ¿Qué condiciones deberían cumplir para que se dé esta igualdad?
Entonces, vamos acá. Esta sería la segunda parte. Entonces, encontremos todos los x y z del dominio de R3, tales que la transformación al reemplazar estos x y z me entrega el 3, 1, 0, 3. Entonces ahora simplemente voy a aplicar la definición. Sabemos que esto es lo mismo que 2x menos y z 0, 3, z igual a 3, 1, 0, 3. Entonces encontremos todos los x y z que me permitan asegurar esta igualdad. Entonces, de acuerdo a la igualdad de matrices, sabemos que la primera componente es igual a la primera componente. Entonces, primera ecuación, 2x menos y es igual a 3. Esta segunda componente igual a esa segunda componente. Segunda ecuación, z igual a 1. Esta componente, bueno, no pasa nada. Me quedan exactamente igual. 0 igual a 0. Obviamente 0 igual a 0, así que no me está entregando ninguna información. Y la cuarta sería 3z igual a 3. Y creo que el único vector que va a cumplirlo es justamente el que vi al ojo. Entonces en este caso ya nos están diciendo que z vale 1. De hecho acá si nosotros despejamos la cuarta ecuación, también vamos a llegar a que z igual a 1. Si dividimos en 3. Y... no son todos los... O sea, el que encontré yo es solo uno de esos. De hecho hay más. ¿Por qué? Porque fíjense... Bueno, el z sí o sí tiene que valer 1. Pero fíjense acá, por ejemplo, si despejo... Voy a despejar el i. También puedo despejar el x, puedo despejar lo que yo quiera. Pero voy a despejar el i. Entonces en este caso me quedaría... Este acá está restando, pasa sumando. Y este que está sumando pasa restando. Entonces me va a quedar 2x menos 3. Entonces, vamos acá. En este caso, todos los x y z que cumplen lo pedido son, fíjense lo siguiente. El x lo voy a dejar tranquilito. El y en este caso tiene esta forma. Sería 2x menos 3. Y el z vale 1. Entonces, esta cosa, fíjense que lo voy a despejar de esta forma. Va a ser x, 2x menos 3, 0, más 0, 0, 1. Y en este caso voy a aprovechar de despejar el... De hecho, el 3 de acá lo voy a sacar. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar ahí. Y fíjense aquí que puedo factorizar el x. Entonces me va a quedar, porque al fin y al cabo, este es 0, es lo mismo que x por 0. Entonces puedo factorizar ese x y me va a quedar 1, 2, 0. 0 menos 3, 1. Entonces fíjense que todos los x y z que me cumplen esta igualdad, lo puedo dejar expresado como una combinación lineal de esta forma. Entonces, en otras palabras, la preimagen de este vector, yo dije que la preimagen eran todos los vectores x y z, todos los vectores del dominio, que justamente me hacen esto. Me hacen esto acá. Entonces aquí justamente encontré todos esos... bueno, aquí yo hice un sistema de ecuación, yo resolví esto, y llegué a que los x y z tienen esta forma. Entonces, esto es lo mismo que tener aquí x, 1, 2, 0, más 0 menos 3, 1. Donde x es cualquier numerito real. Entonces, en otras palabras, todos los elementos de la preimagen, o todos los x y z que me hacen justamente esta igualdad, que me cumplen esa igualdad, tienen esta forma acá. Donde x es un número real. ¿Qué significa? Que aquí hay infinitos vectores que me hacen esto, que me hacen esta igualdad. Porque, por ejemplo, aquí me dice que el x es real, así que puede ser cualquier real. Si yo reemplazo un 0, en este caso, como ejemplo, si yo aquí reemplazo, por ejemplo, x igual a 0. Por ejemplo, digamos que de todos los infinitos reales, digo, bueno, el x digamos que es 0. Entonces aquí z se me hace 0, desaparece, obtengo este vector de acá. Este vector de acá, si yo lo reemplazo, me debería arrojar eso, ¿ok? O sea, si yo lo reemplazo en la definición, me debería arrojar lo mismo. De hecho, aquí está, por ejemplo, 0, menos 3, 1, es el vector, creo. Entonces aquí sería 0, entonces sería más 3, 1, 1. Y justamente me entrega el 3,
3, 1, 0, 3. Me entrega ese vector. Ahora, como ejemplo, si yo coloco otro vector, por ejemplo, si digo, bueno, ahora x vale 10. Entonces aquí reemplazo un 10. Entonces aquí me va a quedar 10, 20, 0. Y aquí me va a quedar 0, menos 3, 1. Hago esta recta acá, bueno, esta suma, y me va a quedar 10, 17, 1. Este vector, si yo lo ingreso acá, también me debería arrojar 3, 1, 0, 3. ¿Ok? Y esto lo puedo hacer de forma infinita porque son infinitos x. Entonces, esta sería la preimagen en general. ¿Ok? De esta cosa acá. Y eso. Ahora, si le están preguntando también sobre la base de la preimagen, entonces la base en este caso sería esta cosa acá. ¿Ok? Serían estos vectores de acá. Habría que ver, eso sí, que estos vectores son linealmente independientes, porque aquí simplemente estoy diciendo que estos vectores generan al espacio. Bueno, especialmente este de acá. Este es el que genera el espacio. Porque este es el que tiene multiplicado un coeficiente. ¿Ok? Entonces tiene multiplicado un coeficiente que puede variar de forma infinita. ¿Ok? Entonces este me está generando todas las combinaciones posibles. Después este simplemente le estoy sumando al mismo vector. ¿Ok? Pero al fin y al cabo el x es el que me genera todas las combinaciones posibles porque el x es infinito. Entonces al final el generador viene dado por este vector de acá. Bueno, por este vector de acá. Y como es solo un vector, entonces la base sería de dimensión 1. ¿Ok? Eso. Entonces, esta sería la preimagen y, como digo, la base sería 1, 0, 1, 2, 0. ¿Ok? Porque este es el que me genera todo. Este de acá simplemente suma todo el rato lo mismo. No tiene aquí multiplicado un escalar, digamos, para que también se considere como una combinación lineal como tal. ¿Ok? Eso. Entonces, ahí estaría listo este ejercicio. Entonces, la respuesta en este caso serían. Esta sería la respuesta acá, de lo que nos estaban pidiendo. Este sería el vector que me permite generar siempre esta imagen sobre la transformación lineal. Ahora hagamos este ejercicio de acá. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que se define la transformación que va desde el espacio de matrices cuadrada al espacio de matrices cuadrada. Entonces, toma una matriz cuadrada y lo convierte en una matriz cuadrada. ¿Cómo hace eso? Bueno, lo hace de esta forma acá. Toma una matriz A que vive acá y lo transforma en la multiplicación de ese A por un M. Donde, bueno, aquí le falta el enunciado poner donde el M vale eso. No está bien escrito el enunciado. O quizás no alcancé a copiar toda esa parte de ahí. Pero el M tendría esa forma de ahí. Entonces nos están preguntando de si T es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí sale T. Bueno, está bien mal escrito este enunciado porque T sería un G. Ahí sí. Porque es G es la transformación. G es la transformación. Y luego nos están pidiendo encontrar el ker y la imagen. Entonces, en este caso, veamos cómo se comporta este G. Entonces, como hay que ver que es una transformación lineal, hay que... Pero voy a cambiar aquí la letra. Ahí sí. Como queremos ver que G es una transformación lineal, tenemos que hacer exactamente lo mismo del ejercicio anterior. Tenemos que ver que, dado dos elementos de acá, me debería respetar la suma. Entonces, por ejemplo, si yo tomo digamos una 1 y una 2 de mi dominio, entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Que al hacer la suma, se debería respetar la suma. Esa es la primera cosa que debería hacer. Y que si tomamos un numerito real y un alfa, digamos el alfa 1, entonces también se debería respetar la multiplicación por escalar. Es decir, el alfa debería poder sacarlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, veamos si ocurre esto. En este caso va a ser sencillito si que nos acordamos simplemente de las propiedades de matrices. ¿Ok? Aquí no es necesario expresar el A como una matriz de 2×2. No es tan necesario. Pero podríamos hacerlo, pero como digo, no es tan necesario. Igual voy a verlo de las dos formas para que quede bien claro esos dos caminos que podemos tomar. Pero voy a ver primero el camino sencillito, que es simplemente acordándose de las propiedades de matriz. Entonces, primero acá, hagamos la primera, o sea, veamos si se cumple la primera parte de la definición de una transformación lineal. Entonces, en este caso, esto es lo mismo que, de acuerdo a la definición, es como si todo esto acá fuese mi A. Entonces me quedaría
m por a, pero el a no es otra cosa que a1 más a2. Ahora, sabemos por propiedades de matrices que si uno multiplica una matriz en una suma de matrices, entonces se puede aplicar la distribución. Entonces, en este caso, por distribución de multiplicación de matrices me va a quedar de esta forma. ¿Ok? Y ¿esto qué es lo que es? Esto no es otra cosa que la transformación aplicada a 1 y esta otra cosa no es otra cosa que la transformación aplicada a 2. Netamente basándome en la definición. Aquí si yo ingreso a la 1, entonces aquí me entrega esto con una 1. ¿Ok? Entonces sería la primera con A1. Y si yo aquí coloco una 2, aquí me aparece una 2. Y ahí demostré lo que estamos buscando. Justamente que esta cosa respeta la suma. La suma en este caso de cosas del dominio se convierte en una suma de cosas del codominio de la función. Y la segunda parte sería ver lo mismo pero con la multiplicación. Entonces en este caso sería alfa por A1. Ahora, es como si todo esto acá fuese mi A. Entonces sería m por A, pero m por A no es otra cosa que m por alfa A1. ¿Ok? Ahora, por propiedad también de matrices, no hay ningún problema que en este numerito dejarlo afuera. Entonces esto es lo mismo que m por, bueno, alfa por m por A1. ¿Ok? Pero esto no es otra cosa que g de A1. Ya que lo mismo que poner aquí una 1, una 1. ¿Ok? Entonces eso lo reemplazo acá. Y me quedaría alfa por g de A1. Y ahí estaría listo. Ahí demostramos la segunda parte. Logramos ver que justamente de acuerdo a esta definición, la transformación g o la función g respeta la multiplicación por escalar. Entonces, en otras palabras, puedo sacar el alfa. ¿Ok? Podemos demostrar estas dos cositas, así que concluimos que g es una transformación lineal. ¿Ok? Esta sería una forma. Y fíjense que aquí ni siquiera utilicé esta información de acá. Ni siquiera fue necesario. Bueno, simplemente ocupé o sea, explícitamente no ocupé que m vale esto. Lo único que ocupé, la única información que ocupé acá es que m era una matriz. ¿Ok? Entonces aquí no están diciendo en otras palabras que m es una matriz de 2×2. Y eso fue lo que apliqué todo el rato. Yo le dije que la multiplicación de matrices se puede distribuir sin ningún problema. O que de acuerdo a esta multiplicación de matrices, el alfa yo lo puedo sacar. ¿Ok? Solo ahí ocupé el hecho de que esto fuese una matriz. Pero no lo ocupé de forma explícita. ¿Ok? Entonces esta sería la forma sencilla de hacer el ejercicio. La forma más complicada, si es que alguien se enreda más, sería dejar de forma explícita expresado dejarlo expresado, haberlo dejado expresado como una matriz y hacer la multiplicación de esa matriz con esta otra matriz de acá y ahí ver si se cumplen estas propiedades. ¿Ok? Entonces voy a ver muy por encima la parte más larga y que, por ejemplo, que alguien diga, bueno, el A no es otra cosa, por ejemplo, que A, B, C, D. Entonces, ¿qué es lo que hace la transformación? La transformación lo que hace, bueno, sabemos que hace esto. Pero si lo escribimos como matriz, sería la matriz de A, B, C, D. Y aquí sería la matriz M, que sería 1, 1, 1, 1. Y ahí veo unos signos por acá. Esto tiene signos. Y sería A, B, C, D. Y alguien que se haya hecho la multiplicación de estas cosas, de estas dos matrices, obtiene una matriz y trabajan con esa transformación. ¿Ok? Como digo, un trabajo demasiado engorroso, entonces innecesario, va a estar simplemente acordarse de las propiedades de matriz. Entonces simplemente acordándose de las propiedades se hace todo más sencillito. Esa es la idea también de que ustedes se aprendan estas propiedades de todas estas cosas. De matrices, de vectores, de polinomios, porque al fin y al cabo si se lo saben, simplemente lo aplican y se hace más sencillo el ejercicio. ¿Ok? Eso. Ahora, para esta segunda parte de acá sí va a ser más necesario saber esto de forma explícita. Para esta parte de acá. Pero para esta primera parte no era necesario. Entonces, ahora hagamos la parte B. Entonces, nos están preguntando primero sobre el ker. Sobre el ker de G. Después veamos en la imagen. Entonces, el ker, ¿qué es lo que es? Yo le dije que una transformación en general, de hecho voy a poner aquí como recordatorio. Entonces, por ejemplo, si tengo una transformación genérica que va desde un espacio V a un codominio W, entonces el ker de T no es otra cosa que todos los elementos del dominio, es decir, son todos los vectores del dominio que hacen determinada cosa, que anulan, en este caso, a la transformación de acá. Entonces,
En este caso lo que me entregan el 0, pero el 0 vector del W. ¿Ok? Esto es lo que hace el ker. En este caso traduzcamos esta definición, traduzcámosla a esta transformación de acá. Entonces, vamos acá. En este caso, ¿qué tengo? Tengo una transformación G que va del espacio de matrices cuadrada de 2×2 al espacio de matrices cuadrada de 2×2. Y ¿qué es lo que hace? Toma una matriz A y lo convierte en un M por A. Eso es lo que hace. Entonces ahora, ¿cómo me quedaría el ker? El ker de G. Serían todos los vectores del dominio. Todos los vectores del dominio. Así que serían todos los... En este caso los vectores son matrices de 2×2. Entonces son todos los vectores que pertenecen al dominio. Recordemos que este es el dominio. ¿Ok? Tales que en este caso el T sería el G, tales que transforman el A. ¿Y qué es lo que me hacen? Bueno, el G sería el T, el A sería el vector, en este caso. ¿Y qué es lo que hacen? Me entregan el 0 vector, en este caso, del espacio del codominio W. En este caso, el codominio es el espacio también de matrices cuadrada 2×2. Entonces, en este caso, me debería entregar el 0. En este caso, el 0W sería el 0 de este espacio. El 0 del espacio de matrices de 2×2 sería la matriz de 2×2 con puro 0. Entonces esta cosa debería entregarme el 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces el ker tendría esta forma. Esta sería la forma de nuestro espacio ker. Entonces hay que encontrar todos los A que me permitan hacer esto. Ahora, sabemos que el G, cuando uno le ingresa un A, me entrega M por A. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, tengo acá M por A igual al 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí que tenemos que trabajar de forma explícita estos vectores que me aparecen acá. Ahora sí que tengo que hacerlo. Entonces, trabajemos el M. El M habíamos dicho que era 1, menos 1, 1, menos 1. Y el A va a ser una matriz genérica de 2×2. O sea, digamos que va a ser A, B, C, D. ¿Ok? Entonces, hagamos la multiplicación y después lo igualamos a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría esto acá? M por A sería 1 menos 1, 1 menos 1, A, B, C, D. ¿Cómo me quedaría esta multiplicación? Me quedaría, sería este por este, me quedaría acá. Entonces sería 1 por A menos 1 por C. Después sería este con este. Sería 1 por B menos 1 por D. Luego sería este con este. Sería 1 por A menos 1 por C. De hecho me va a quedar igual. Y después sería S con S. Entonces va a ser 1 por B menos 1 por D. Entonces esto sería A menos C, A menos C, B menos D, B menos D. Y estamos diciendo que en este caso para el ker se cumple esta igualdad. Así que esto debería ser igual a 0, 0, 0, 0. De aquí voy a obtener 4 ecuaciones, de acuerdo a estas 4 componentes. Pero al fin y al cabo son 2 ecuaciones, porque estas, fíjense, son iguales. Entonces, de aquí voy a obtener 2 ecuaciones. La primera ecuación es que es A menos C es igual a 0. Entonces, de esta o de esta, la igualo y obtengo esta ecuación. Y la segunda ecuación la obtengo de esta o de esta. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, de esta con esta me quedaría B menos D igual a 0. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, de aquí voy a tener que A es igual a C. Y de aquí voy a tener que B es igual a D. Eso es la restricción que nos aparece si imponemos esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dicen que los A van a tener... Bueno, habíamos dicho que los A tenían la forma A, B, C, D. Entonces ahora si reemplazo, me quedaría C, D, C, D. Hice este reemplazo. Reemplacé el A por el C y reemplacé el B por el D. Entonces, todos los A, todos los elementos del ker que me cumplen esto, tienen esta forma. ¿Ok? Entonces, esto significa que el ker de G, vuelvo a decir, los elementos del ker son los A que me hacen esto. Los A, ¿qué forma tienen? En este caso, los A mayúscula tienen esta forma acá.
¿Ok? Entonces son todos los elementos A que tienen la forma C, D, C, D. Donde el C y el D son numeritos reales. Ups, ¿qué hice acá? Son numeritos reales. Ahí sí. Entonces, estos son todos los elementos de mi conjunto Kerr. Tienen esta forma acá. Y fíjense que yo podría separar esta cosa acá. Yo te lo voy a pasar acá abajito. Y esto me quedaría como C1001. Bueno, primero dejarlo como CC00. Esto es adicional. Esto no lo están pidiendo, pero lo estoy haciendo adicional ahora que estamos en esta. Y aquí tengo CD reales. Entonces, ¿por qué hice esto? Lo separé como una suma y ahora voy a factorizar el C, me quedaría de esta forma. Y voy a factorizar el D. Y me quedaría de esta forma. ¿Por qué hice esto? Porque aquí nos podemos dar cuenta que también podemos sacar de una la base. En este caso la base va a ser... bueno, aquí estoy expresando el Kerr como una combinación lineal. Lo estoy expresando como el generador. En este caso esto sería el generador de 1100 y de 0101. Ya que estamos en esta, para recordar un poquito de la materia de base, nos quedaría de esta forma. Entonces, una posible base sería el B, o sea, una posible base para el Kerr sería en este caso el B, bueno, un B mayúscula, igual al... Este es el conjunto, de hecho llámale beta. Este es el conjunto de los 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y si quieren demostrar que esto es una base, tienen que simplemente ver si existen unos, digamos, alfa y gamma reales, tales que alfa por 1, 0, 1, 0 más gamma 0, 1, 0 es igual a el 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, si quieren ver que esto es base, entonces tienen que tomar un alfa, multiplicárselo al primero, un gamma, multiplicárselo al segundo, igualarlo al 0, 0, 0, 0. Y lo que tienen que hacer es comprobar que el alfa y el beta, los dos valen 0. Si ambos valen 0, entonces la única opción que nos deja esto es que esto es una base. ¿Okay? Y ahí sería una base para el Kerr. Así como aprovechando el tiempo. ¿Ok? Entonces, pero al fin y al cabo, simplemente con esto ya nos vale la respuesta. Porque no nos estaban pidiendo la base. Pero ya que estamos en esta, si quieren calcular la base, ahí está. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la imagen. Nos están pidiendo la imagen de esta cosa acá. Entonces, ¿cuál es la imagen? La imagen serían todos los elementos. Son todos los elementos. Bueno, de hecho, pongamos el recordatorio. Voy a ponerlo con color azul. Entonces, la imagen de una transformación T, recordemos, T va desde un V a un W. Entonces serían todos los W tales que aquí voy a poner un poco con cuantificadores. Existe un elemento del dominio tal que el W lo puedo expresar de esta forma. ¿Qué me quiere decir esto? La imagen son todos los elementos de acá que me están diciendo que lo puedo expresar como el resultado como resultado de la función. En otras palabras, la imagen contiene a todos los resultados de la transformación. ¿Ok? Cualquier vector que ustedes le ingresen a la transformación me entrega un resultado. Ese resultado lo ingreso en este conjunto. Entonces, eso es lo que me está diciendo toda esta cosa acá. Son todos los resultados. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, fíjense, el W es igual a T. Entonces, como si aquí yo simplemente colocase T y un B pequeñito. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, los elementos de este conjunto son todos los resultados. Todos los resultados que me entrega la función, en este caso la transformación. Entonces, en este caso, si traducimos esto a este caso acá, sería la imagen de G y van a ser en este caso todos los resultados. En este caso los resultados los voy a escribir con un B mayúscula. Son todos los resultados. Recordemos que son todos los resultados del codominio de la transformación. Recordemos que en este caso la transformación va del espacio matrices cuadrada al espacio matrices cuadrada.
Entonces estoy tomando cosas de acá. Entonces serían el mismo espacio. Entonces son todos los vectores de esta forma, tales que existe una del dominio donde g de A es igual al B. ¿Ok? Esto no es otra cosa que decir que tengo, de acuerdo a la definición del G, sería M por A igual a B. ¿Ok? Entonces tengo que encontrar todos los elementos que tienen esa forma. Entonces, en este caso, simplemente voy a reemplazar. De acuerdo a esto, el B es igual a M por A. Entonces son todos los M por A, tales que A vive en ese espacio, viven en el dominio. ¿Ok? Entonces son el B, como digo, vuelvo a repetir, el B lo escribí de esta forma. ¿Por qué? Porque esto simplemente aplicando la definición de la función g. ¿Ok? Entonces, como tengo esta igualdad, la reemplacé y me quedo de esta forma acá. Entonces, ahora simplemente arreglo un poquito esta cosita. El m sabemos que es 1, 1, menos 1, 1. Y el A, un A genérico sería A, B, C, D. ¿Ok? Donde el A, el B, el C y el D son numeritos reales. ¿Ok? Entonces, hago esta multiplicación de acá. Pero esta multiplicación creo que ya la hicimos. La hicimos por acá. Aquí está esta multiplicación. Entonces, ¿para qué hacerla de nuevo? Innecesario. Entonces aquí me quedaría así. Y aquí lo mismo. A, B, C, D reales. Y aquí sería, este sería el resultado. Este sería la imagen de la función g. ¿Ok? Entonces ahí estaría listo el ejercicio. Pero, ya que estamos en esta, también aprovechemos de sacar la base. Si es que nos piden la base de esta cosa acá. Bueno, de hecho, también, un paréntesis, pequeño paréntesis, ya que estamos en esta también. Si le piden, por ejemplo, la dimensión del ker, de este caso del ejercicio anterior, entonces recordemos que la dimensión se calcula contando los vectores de la base. Entonces, una vez que ustedes demuestren que esto es base, entonces significa que tiene dos vectores en la base. Este de acá y este de acá. Entonces la dimensión de este ker de G es 2. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2. Suponiendo que esto de acá es base. Como digo, ahí de ustedes demuestren que es una base, pero esa sería la respuesta por si acaso. Si es que le piden la dimensión. Aquí la misma idea. Si es que le llegasen a pedir la base, no la están pidiendo en este ejercicio, pero aprovechemos. Entonces, en este caso, sigo arreglando un poquito esta cosa de acá. Como digo, hasta acá está listo el ejercicio. Aquí ya encontraron la imagen, ¿ok? Pero ahora estoy haciendo una extensión del ejercicio. Entonces, voy a arreglar un poquito más esta cosa acá. Entonces lo voy a dejar expresado como una combinación lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo de siempre. Separar esto en términos de... Lo separo con todos los coeficientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a juntar... voy a separar, más bien dicho. No voy a juntar, voy a separar. Entonces, en este caso, acá tengo una resta de cosas. Entonces, me va a quedar A, B, B, menos C, C, D, D. Donde A, B, C, D son números reales. Puedo seguir separando. Fíjense que voy a separar esta parte de acá. Me va a quedar como A00 más 00BB menos, en este caso, también puedo separar esta parte de acá. De hecho, este menos lo voy a dejar adentro mejor. Va a quedar menos C, 00 más 00 menos D, donde A, B, C, D son numeritos reales. Y aquí puedo seguir separando. Por multiplicación por escala me va a quedar 1, 1, 0, 0. Después me va a quedar B por 0, 0, 1, 1. Más C por menos 1, 0, 0. Más D por 0, 0, menos 1, 1. Donde el A, el B, el C y el D son numeritos reales. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que mi generador son todos los 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, menos 1, 0, 0, y 0, 0, menos 1, 1. Este es el generador. Ahora, ¿esto será base? Hay que ver si es linealmente independiente, esta cosa de acá. Entonces, ponemos acá posible base para la imagen
sería tomar todos estos vectores de acá. Entonces serían una posible base. Como digo posible porque no sabemos si es linealmente independiente. De hecho, no es linealmente independiente. Y al ojo uno se puede dar cuenta de inmediato que esto es linealmente dependiente. No es linealmente independiente, sino que dependiente. ¿Por qué? Porque fíjense que este vector de acá se puede generar con este otro de acá. Entonces este es innecesario. Porque fíjense que si a este yo le multiplico un menos 1, obtengo este. Y lo mismo con este otro de acá. Este también es innecesario. ¿Por qué? Porque este de aquí lo puedo generar con este. Fíjense, si a este yo le multiplico un menos 1, obtengo este otro de acá. Entonces este depende de este y este depende de este otro de acá. ¿Ok? O también lo pueden hacer al revés. Pueden decir, bueno, este acá es necesario porque tengo este. Si a este yo le multiplico menos 1, obtengo este. Entonces este depende de este. Así que este acá es innecesario. Lo mismo con este otro acá. Innecesario. Innecesario. ¿Por qué? Porque va a estar este otro multiplicarle un menos 1. Ustedes eligen qué base es la que van a utilizar. Recordemos que existen muchas bases. Entonces en este caso yo voy a eliminar este de acá y este de acá. Porque son dependientes, dependen de este y este depende de este otro de acá. Entonces no es linealmente independiente. De hecho, si ustedes hacen la clásica demostración, por ejemplo, suponen que hay un alfa, un beta, un gamma, un delta reales, tales que alfa por este vector de acá, más beta por este vector de acá, más gamma por este otro de acá, más delta por este otro de acá, y lo igualan al 0, 0, 0, 0, no van a llegar a que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a delta. No van a llegar a que son 0 estos numeritos acá. Entonces no van a llegar a que el elemento independiente. Van a llegar a otras ecuaciones, pero no a que son iguales a 0. Todos a la vez. Entonces, en este caso, como digo, si uno se da cuenta de eso al ojo, que hay vectores que dependen de otro, entonces yo elimino este de acá y elimino este de acá. Y ahora construyo mi base de verdad. Mi base de verdad va a ser esta. Y ahora compruebo solamente que esta es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces aquí me tomo un alfa y un beta reales tales que alfa por 1, 0, 1, 0 más beta por 0, 1, 0, 1 lo igual al 0, 0, 0, 0. Y veo de acá que el alfa justamente es igual al 0 y el beta también es igual al 0. ¿Ok? Hagan eso como ejercicio y van a llegar justamente que son ambos 0, así que esto acá es base. Así que esta es mi base. Es la base para la imagen del G. Así que, y bueno, como la imagen tiene, tiene dos vectores, este acá y este acá, que son linealmente independientes, entonces significa que la dimensión de la imagen es 2. ¿Ok? Y último comentario también de este ejercicio, también aprovechando, si que le preguntan esto en términos de... ¿cómo se llama? Del teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión nos dice que... El teorema de la dimensión nos dice, por ejemplo, si tengo una transformación genérica de esta forma, entonces la dimensión... Se cumple la siguiente ecuación. La dimensión del Kerr de t más la dimensión de la imagen del t es igual a la dimensión del V, del espacio del dominio, en este caso del espacio vectorial que aparece acá. Entonces se debe cumplir esta ecuación. La pregunta es, ¿se cumple en este caso? Fíjense que sí, porque fíjense que la dimensión es 2. Entonces acá sería 2, este otro acá es 2, y esta suma 4. Ahora la dimensión del V es 4, sí. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí está la transformación. ¿Por qué 4? O sea, este es el V. La dimensión de la matriz cuadrada de 2 por 2 es 4. La respuesta es que sí, porque recordemos que habíamos visto que la dimensión de un espacio de matrices de n por m es n por m. En este caso, como es una matriz cuadrada, este n es 2, este m es 2, así que esto acá sería 2 por 2, es decir, 4. También se cumple bueno, siempre se tiene que cumplir la igualdad. Así que el ejercicio lo hicimos bien, este de acá. Así que se cumple también el teorema de la dimensión. Entonces, quizás le podrían preguntar, como ejemplo, le piden solamente la dimensión del Kerr y le preguntan la dimensión de la imagen. Entonces ustedes dicen, bueno, pero este es 2, esto es 4, entonces
tiro el 2 para el otro lado y me queda que la dimensión de la imagen es 2. ¿Ok? Que va a ser 4 menos 2. Entonces va a ser 2. Eso. Ahí saqué harta información de este ejercicio que no preguntaron, pero clásico que pregunten estas cosas en todo este tipo de ejercicio. También otra cosa que podrían preguntar es si esta transformación G es un isomorfismo o es inyectiva. En este caso no es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque fíjense que la dimensión del Kerr es 2. Para que... y la base es esta otra de acá. Para que la función G sea inyectiva, es necesario que el Kerr solamente, este Kerr de esta transformación G, solamente contenga al 0000. ¿Ok? O sea, solo contenga al vector. Aquí está la definición del Kerr. Es importante que el único vector A que cumple esto sería el A igual al 0000. Si ese es el único vector que cumple esta igualdad acá, entonces uno diría, bueno, el Kerr entonces sería el 0000, ya que sería el único A que cumple eso. Por lo tanto, la dimensión de esta cosa acá es 0. Entonces, si ocurre esto, uno dice, entonces el G es inyectivo. ¿Okay? Pero no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre? Porque el A igual al 000 no es el único que cumple esta ecuación de acá. No es el único que cumple esta ecuación de acá. Como recién vimos, existen un montón de vectores que cumplen esa condición. De hecho, el A en general tiene esta forma acá. Y por lo tanto, la base tiene esta otra forma acá. Entonces, si la base solamente tuviera a la matriz con puro 0, entonces uno diría, ya, es inyectivo. Pero no, tiene más cosas que el 000. Así que esta cosa no es inyectiva. Y como no es inyectiva, no puede ser un isomorfismo. Porque recordemos, para que sea isomorfismo, tiene que ser, bueno, primero una transformación lineal, debe ser inyectivo y debe ser sobreyectivo. Entonces, la parte de la inyectividad, como recién lo dijimos, tiene que ser un Kerr con dimensión 0, es decir, solamente debe contener al 0, al vector 0 del dominio, que en este caso sería el 0, 0, 0, 0, la matriz con 0, 0, 0, 0. Y para que sea sobreyectivo, la dimensión de la imagen debe ser igual a la dimensión del espacio del codominio, del W. ¿Ok? Entonces eso claramente no se cumple. El hecho de que ya no sea inyectivo significa que ya no puede ser isomórfico porque no es inyectivo. Así que eso. Tenía pensado hacer este ejercicio, este de acá, pero este ejercicio lo estoy sacando de un control. Pero déjeme revisar bien. Si este lo estoy sacando del control 3 del semestre pasado. Pueden revisar el drive y van a encontrar este ejercicio resuelto, ¿ok? Entonces, revísenlo ahí, digo para que el video no quede tan largo. Ahí está la pauta por si acaso, para que lo revisen y véanlo y vean si lo entienden. Y también había puesto otro ejercicio acá, que era este otro acá, que también era el ejercicio 1 del control 3 del semestre pasado. De hecho, si nos vamos aquí, por ejemplo, si me voy acá, aquí estoy en la carpeta del drive, ¿ok? Si ustedes aquí se van al primer semestre, entonces se van aquí a evaluaciones. Aproveche también de colocar todo. Todas las evaluaciones del semestre anterior. Entonces, por ejemplo, aquí está la del control 3 y ahí está el ejercicio resuelto, lo que quería hacer ahora. ¿Okay? Así que ahí lo pueden ver en detalle. No lo voy a hacer, como digo, por tema de tiempo. Para que ahí revisen esa materia de ahí, de ese control. También está en la PEP 2. Quizás haga alguno de acá ahora en el siguiente video de materia asociada. Para que también revisen de todas maneras esa PEP. Y también está la POR, ¿ok? También está la POR del semestre pasado. Aquí, bueno, hay de todo. Hay cosas de materia asociada, hay cosas de encontrar demostrar que algo es subespacio. Y en este caso también algo de matriz escalonada y ese tipo de cosas. De determinante, bueno, de determinante y cosas de ese estilo, ¿ok? Para que le echen un ojo a esas evaluaciones anteriores. Y también recuerden que la guía 3 tiene ejercicio resuelto al final, por si acaso. De hecho, por si no lo sabían, tiene harto ejercicio resuelto la guía 3, para que le echen un ojo. En el siguiente video que voy a hacer, voy a ver los ejercicios del taller 9 de materia asociada, por si acaso.
No voy a hacerlo del taller 8 porque son muy similares a las cosas que hice anteriormente. Bueno, ahí si tengo el tiempo veo si lo puedo solucionar y lo subo al Drive. Pero en principio sabía que el ayudante creo que iba a hacer este ejercicio, entonces no sé si lo habrá hecho al final. Pero de todas maneras, el siguiente video voy a abarcar los ejercicios del taller 9 por si acaso. ¿Ok? Eso. Nos vemos, que estén bien. Chaito.